de una hora, hora y pico que estemos a dar todos juntos. Pero bueno, yo creo que sí, si no va a dar tiempo a decir lo más importante y tocar esas doctrinas fundamentales que creo que son las que unen y las que nos hacen fuerte, ¿no? Y sí es verdad que ya quisiera romper ya el hielo preguntándote por qué es tan importante y necesario la doctrina. Y de ahí arrancamos para adelante. La doctrina es tan importante porque es la verdad de Dios transmitida. Solo la verdad, dijo Jesucristo, que nos haría libres. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la importancia vital que la doctrina tiene, lo que realmente estamos diciendo es la importancia vital que tiene lo que es el pensamiento de Dios para nosotros, la verdad de Dios para nosotros. Lo que hace la doctrina no es otra cosa sino que transmitirnos la verdad de Dios de una forma concisa, entendible, de una forma que podamos digerirla en nuestra mente para después hacer la vida en nuestra forma de actuar. Porque la doctrina, que como digo es la verdad de Dios, no es solo para escucharla y entenderla, sirve predominantemente para cambiarnos la forma de vida. San Pablo habla en la carta a los Romanos de lo que es la cima de la santificación. Porque importante es que Dios nos salve, claro que sí, pero tan importante como que Dios nos salve es que después nosotros crezcamos en el estado de salvación. ¿Y cómo podremos crecer del estado de salvación después de haber nacido por la fe? Nosotros hemos nacido al mundo de Dios a través de la fe en la persona y en la obra de Jesús. Pero ahora, ya que estamos en el nuevo mundo, ya que estamos en la nueva creación hecha realidad por Dios, en la persona de Jesús, ya que hemos nacido de nuevo, ahora lo ideal es que empecemos a crecer. El crecimiento del nuevo nacimiento es a lo que llamamos santificación. Pues bien, para alcanzar la santificación necesitamos el conocimiento de la verdad de Dios, que es a lo que llamamos doctrina. Y San Pablo dice que la única manera de poder alcanzar la cima de la santificación, la cima del crecimiento, a la que él llama transformación, es por medio de la renovación del entendimiento. San Pablo lo dice así: transformaos, dice él, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que él define como transformación, yo lo defino como la cima de la santificación. Alcanzar el clímax de la santificación personal, que no es otra cosa que la madurez cristiana, tan solo se puede hacer por medio de la renovación del entendimiento, dice San Pablo. ¿Qué es renovar el entendimiento? Renovar el entendimiento es sacar patrones mentales antiguos y sustituirlos por patrones mentales nuevos. ¿Cuáles son los patrones mentales antiguos? Los que hemos heredado de nuestra familia, los que hemos heredado de nuestra cultura, los que hemos heredado de las circunstancias importantes de nuestra vida. Las circunstancias que marcaron nuestra vida son una matriz de pensamiento. La cultura de la que venimos es otra matriz de pensamiento. Y la familia en la que hemos vivido y que nos ha enseñado es otra matriz de pensamiento. Por lo tanto, mi patrón mental como persona humana procede de estas tres matrices: la familia, la cultura y las circunstancias especiales de mi vida. Pero claro, ese patrón mental no le sirve a Dios. Dios quiere cambiarnos el patrón mental. ¿Y cómo se consigue cambiar el patrón mental? Quitando mis ideas y colocando en su lugar las ideas de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿dónde encontramos las ideas de Dios? Las ideas de Dios las encontramos en su doctrina, en su verdad, en su palabra. Y San Pablo, que sabe todo esto, dice: si os queréis transformar, que es la cúspide de la santificación, ya sabéis vosotros que transformación se está hablando de dejar de ser lo que uno es para ser algo completamente distinto a lo que uno es. Cuando hablamos de transformación, la mejor manera de ilustrarlo es con el gusano de seda, que ya sabéis vosotros
que es un animalito que se arrastra y crea repulsa, pero de que se mete en su caparazón y sale de él, pasa a ser un animalito que vuela y que crea admiración. Eso es transformación. Dejar de ser un gusano que se arrastra para ser una mariposa que vuela. Dejar de ser un gusano que crea repulsa para ser una mariposa que crea admiración. De arrastrarte a volar, de crear repulsa a crear admiración. Esto es transformación. Dejar de ser lo que eres para ser algo completamente distinto. Y el apóstol dice, esto, la transformación, la metamorfosis, tan solo se consigue por la renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento, a su vez, tan solo se puede conseguir por quitar los patrones mentales antiguos y tomar los patrones mentales divinos. Y esos patrones mentales divinos tan solo los podemos alcanzar en el conocimiento de la verdad de Dios, que es sinónimo de decir en el conocimiento de la doctrina. Entonces, a lo que tú me preguntabas, ¿por qué es tan importante la doctrina? Sencillamente porque es la verdad de Dios que realmente nos va a transformar. El conocimiento de la doctrina, el conocimiento de la verdad de Dios, va a ser la que va a facilitar al Espíritu Santo en nosotros poder cincelar la imagen de Jesús en nuestra vida. Bueno. Porque ¿cuál es la pretensión más alta del cristianismo? La pretensión más alta del cristianismo es reproducir a Cristo en cada cristiano. Eso es lo más grande. Mira que digo, lo más grande no es heredar el cielo. Lo más grande es que Cristo se reproduzca en nosotros. Amén. Que Cristo se reproduzca en mí tiene más importancia que yo herede un día el cielo. Entonces, para que Cristo se reproduzca en mí, yo necesito renovar mis patrones mentales. Y para renovar mis patrones mentales, necesito conocer la verdad de Dios. Es lo mismo que decir, necesito conocer la doctrina de Dios. Por lo tanto, es importante la doctrina. Indispensable. No hay crecimiento verdadero. No hay crecimiento verdadero ajenos al conocimiento de la doctrina de Dios. Amén, hermano. Estupendo. La verdad que sí. Incluso yo estoy de acuerdo con algunos hermanos que dicen que verdaderamente la doctrina divide. Y es así, pero divide la verdad de la mentira, lo bueno de lo falso. Eso es lo que hace eso. Estamos de acuerdo. La doctrina divide la verdad de la mentira y lo verdadero de lo falso. Amén. Pero vuelvo a reiterar, la imagen de Cristo no será realidad en ti y en mí sin el conocimiento de la doctrina. Porque eso es imprescindible para la renovación del patrón mental. Y la renovación del patrón mental es imprescindible para alcanzar la transformación. Amén, de acuerdo. Pues yendo rápido, porque el tiempo apremia, pasamos al bloque, ¿vale? Sí nos gustaría que nos dijeses qué cree nuestra misión acerca de, bueno, el primer apartado, que este sí lo vamos a tocar porque creemos que es importante. Este entraría en la rama de la bibliología. ¿Qué cree nuestra misión acerca de la Biblia? Su inspiración y su autoridad. Creemos en la inspiración plenaria, ¿de acuerdo? O sea, sí, nosotros creemos como misión, cuando hablamos de este compendio de libros, son 66 libros los que componen la Biblia. Cuando hablamos de este compendio de libros al que llamamos Biblia, nosotros decimos que aquí está la palabra inspirada de Dios a través de la pluma de los profetas y de los apóstoles, y que esa inspiración es plenaria. No es que Dios dejó caer una idea en la mente del profeta o en la mente del apóstol, y el apóstol o el profeta después la transcribieron con sus palabras. No, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que Dios inspiró su palabra en el profeta y en el apóstol y le dictó incluso las palabras que tenía que usar. Es decir, las palabras que transmiten la idea de Dios también son las palabras que el Espíritu Santo indicó. Por eso decimos que creemos que este compendio de libros al que llamamos Biblia es inspiración divina plenaria. Total. ¿De acuerdo? No es Dios dejando una idea que después el profeta en el Antiguo Testamento o el apóstol en el Nuevo la desarrolla con sus propias palabras. Aun las propias palabras son las que quedaron plasmadas en la Biblia porque Dios quería que fuese esa palabra la que definiese la idea. Amén. Perfecto.
yo creo que es entendible. La verdad que creo que eso es en general. Cualquier iglesia que se denomine de sana doctrina tiene este punto en común con los nuestros. Y pasaríamos ya al siguiente punto, que aquí ya sí me gustaría que esto cante a la teología propia, pero no vamos a abarcar todo. Pero nuestra misión cree en tocante a la Trinidad, porque ahí es donde está un poquito el debate. Entonces, nuestra misión frente a la Trinidad, ¿qué es lo que cree? Nosotros creemos que cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de una palabra no bíblica, es una palabra teológica, pero dentro de que no es una palabra bíblica, que es una palabra teológica, sí es una palabra que define una realidad bíblica. Y la realidad bíblica que define la palabra Trinidad es que en el único ser de Dios hay tres personas distintas. Dicho de otra manera, Dios, nuestro Dios, es un Dios tripersonal. Un Dios tripersonal. Yo siempre he dicho, y nuestra misión también lo dice, que para entender la Trinidad en la medida que se puede comprender, porque no hay que olvidar que la Trinidad es un misterio revelado, pero cuando hablamos de un misterio revelado, lo que estamos queriendo decir con esa expresión es que no podemos conocer en profundidad y a la perfección dicho misterio. Por eso digo que nuestra misión dice en relación a la Trinidad, entendiendo las limitaciones que tenemos, porque no podemos comprender ese misterio en su totalidad, pero en la medida que se puede entender, nosotros lo que realmente decimos que para entender ese misterio en la medida en la que se puede entender, hay que hacerlo desde un concepto desde un concepto de monoteísmo profundo y arraigado. Para hablar de la Trinidad y comprenderla en la medida que se puede comprender, tenemos que comenzar teniendo claro un monoteísmo arraigado. Dios es uno. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Eso decía Moisés en el Deuteronomio, ¿no? Arraigando el monoteísmo que Israel introdujo en un mundo politeísta. Ya sabéis que el mundo en el que Dios por Moisés introduce el monoteísmo era un mundo que adoraba a un sinfín de dioses. Y la idea de Dios era desterrar la idea del politeísmo para instaurar por medio de Israel la idea del monoteísmo. Nosotros no podemos olvidarnos que Dios es uno y nada más. Un Dios único y verdadero. Ahora bien, también entendemos que ese Dios único es tripersonal. Hay tres personas divinas en el único ser de Dios. Y a estas tres personas divinas se les define en la Escritura como el Padre, primera persona de la deidad, el Hijo, segunda persona de la deidad, y el Espíritu Santo, tercera persona de la deidad. Cuando se habla de primera, segunda y tercera, no estamos hablando de un orden de superioridad o inferioridad. Cuando hablamos de primera, segunda y tercera persona, sencillamente hablamos de un orden establecido en el que no hay ni superioridad ni inferioridad de unos para con otros. Entonces creemos en esto, creemos en el ser único de Dios, que es tripersonal, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Qué bien, amén, hermano. La verdad que sí, ya que es difícil muchas veces explicar el término, ¿no? Ya que, como has dicho antes, es un misterio. Pero yo creo que muy bien explicado y la Biblia pues nos da lo que nos deja a nosotros, ¿no? Y creo que nos lo dice bien claro, que aunque no sea el término, salga en las Escrituras, pero sí vemos que el concepto, como ha dicho usted, es bíblico y es verdadero. Entonces sí existe un Dios que se nos ha mostrado en tres personas, que no significa que sean tres dioses, sino, como usted ha dicho, una triunidad, un mismo Dios en tres personas. Y eso a veces cuesta un poco entender, ¿no? Pero excelente. Respecto a esto, sí es verdad que con otras denominaciones quizás sí tengamos diferencias, porque ya sabemos, que no vamos a entrar en el tema, pero ya sabemos que cada vez hay también algunos hermanos que creen más en esa unicidad. Esa es la palabra, unicidad de Jesucristo. Solo Él es Dios, el Padre, y fuera de Jesús no existe nada más.
De acuerdo, ese es un error muy antiguo, aunque ahora posiblemente vuelva a tomar fuerza, pero es un error antiguo. Como casi todos los errores que hoy están en boga, tienen su origen muchísimos siglos atrás. Entonces, cuando se habla de la unicidad, realmente de lo que se está hablando es de que las personas divinas no son realmente personas divinas, sino manifestaciones del único Dios. Pero claro, nosotros no decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones del único Dios. No, nosotros decimos que son personas distintas del mismo Dios verdadero. Porque parece que es lo mismo. Bueno, ¿qué más da decir que es una manifestación que decir que es una persona? No. No se puede, rebajarle importancia a esas dos expresiones como que son prácticamente sinónimas. No, no es que no sean prácticamente sinónimas, es que son opuestas, ¿de acuerdo? El Padre no es una manifestación de Dios, ni el Hijo es una manifestación de Dios, ni el Espíritu Santo es una manifestación de Dios. No son manifestaciones del único Dios, ¿de acuerdo? Son personas divinas y distintas del único Dios verdadero. Tres personas distintas que comparten la esencia de un mismo ser. Esto es lo que nosotros creemos en cuanto al concepto de la Trinidad. Amén, hermano, pues estamos disfrutando, la verdad. Doy paso también al tío Pablo por si él quiere añadir o aportar algo o le quiere preguntar algo acerca de esto o seguimos avanzando. Tío Pablo, ¿quiere usted preguntar algo al hermano? No sé si me escucha o tiene el micro. Es que como le ha estado dando antes de estos problemas el internet, quizá igual no se le escuche bien. Bueno, pues bueno, hermano, avanzamos, seguimos avanzando que vamos, hay tema. Y aquí es verdad donde en la cristología, más que nada, es donde también nos divide mucho. Porque claro, si quizás hablásemos con un musulmán o un budista sobre un Dios creador, casi podríamos estar de acuerdo. Pero de un Dios hijo, ahí ya la cosa cambia mucho. Entonces, a grosso modo, sí me gustaría que usted pues, nos explicase nuestra misión acerca de la cristología, de la persona y obras de Jesucristo, ¿qué creemos nosotros? Bien, tú has definido bien. Has definido bien la cristología, digo, la cristología es la doctrina que se encarga de mostrarnos a la persona y a la obra de Cristo. Por lo tanto, tenemos que hablar primeramente de la persona para después hablar de la obra. Cuando hablamos de la persona de nuestro Señor, estamos hablando de esa persona eterna, de esa persona que no tiene un origen y que se la define en su deidad esencial, en su deidad de eternidad. A esta persona se la define como el Verbo de Dios. Cuando hablamos del Verbo de Dios, estamos hablando de la expresión del pensamiento divino. Es por eso que cuando nos remontamos a Génesis, y dice Génesis, y dijo Dios, sea la luz, esa expresión, sea la luz, era el Verbo divino, por lo tanto era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchísimo tiempo después, el apóstol San Pablo en Colosenses dice que por medio de él vinieron a la existencia todas las cosas, dice bien San Pablo. Está haciendo una referencia a Génesis, ¿de acuerdo? Dios piensa la creación y la expresa en la persona divina del Verbo. Por lo tanto, cuando hablamos de la persona de nuestro Señor, estamos hablando del Verbo eterno de Dios, que existió desde siempre y para siempre. Y ahora tenemos que decir que esa persona divina, a causa del pecado del hombre, se tuvo que encarnar para vivir como hombre, pagar la deuda del hombre y poderlo redimir. Pero antes de entrar a esto, que sería su obra, habría que decir que ¿por qué es la persona del Verbo la que se encarna? ¿Por qué no es el Padre? ¿Por qué no es el Espíritu Santo? Y para intentar hablar de ese misterio, tendríamos que hablar del concilio de la Trinidad. Hay una expresión bíblica que nos permite vislumbrar mínimamente lo que fue aquel concilio.
La expresión bíblica a la que hago referencia es aquella en la que el autor sagrado, poniendo palabras en la boca del Verbo divino, dice que el Verbo divino le decía al Padre: ofrenda y sacrificios por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Esa expresión bíblica es como el abrir un poquito una puerta para permitirnos ver mínimamente lo que ocurría en aquel concilio trinitario. En aquel concilio en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están poniéndose de acuerdo. ¿A fin de qué? A fin de buscar la metodología de redención del hombre que se había perdido. El hombre que se había perdido causa una reacción de amor en el ser de Dios. Una reacción de amor que le dice a Dios: hay que recuperar al que se perdió. Pero ahora tienen que ejercitarse en un concilio para buscar la metodología de cómo recuperar al ser humano perdido. Y tenía que ser una metodología que no pudiese alterar nada de la esencia de Dios. Es por eso que Dios decide redimir al hombre por medio de la metodología de la encarnación, de la vida y de la muerte de nuestro Señor. Porque yo hago aquí una pregunta: ¿podría Dios haber salvado al hombre de cualquier otra manera? Y yo digo, como poder podía, porque Dios es omnipotente y puede hacer lo que le dé la gana. Pero ¿por qué lo hizo a través de la metodología de la encarnación, de la vida, muerte y resurrección? Porque esta metodología era la que permitía que se diesen la mano tanto el amor como la justicia de Dios. ¿Para qué? Para no perjudicar la santidad divina. Tanto el amor como la justicia como la santidad son atributos de Dios. Son cualidades que nos muestran el carácter de Dios. El amor de Dios decía: hay que recuperar al perdido. Pero la justicia divina decía: hay que recuperarlo, pero pagando lo que el delincuente debe. Porque si no lo pagamos, diría la justicia, la santidad quedaría manchada. Porque cuando hablamos de que Dios es el triplemente santo, 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 estamos diciendo que es el ser que no se mezcla con el pecado ni con aquel que lo practica. Por lo tanto, para mezclarse con aquel que era un practicante de pecado, salvándolo, necesitaba no manchar su santidad. Y para no manchar su santidad, decía la justicia, antes de salvarlos hay que hacer pagar lo que su delito demanda. ¿Y qué demanda el delito del ser humano? Derramamiento de sangre. Por lo tanto, la justicia divina demanda un derramamiento de sangre por el delito del pecado. ¿Para qué? Para que después de que el delito haya sido pagado, se pueda derramar el amor para salvarlo sin perjudicar la santidad. Y en todo ese concilio trinitario es donde se fragua la metodología de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque esta metodología pagaría a la justicia divina lo que ésta reclamaba y entonces daría libre curso al amor para poder mezclarse con el pecador y salvarlo. ¿Por qué? Porque ya estaba pagado. ¿Quién iba a pagarle a la justicia lo que ésta demandaba? No había nadie. Por eso dice el texto sagrado: ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste. La ofrenda y los sacrificios de animales no podían satisfacer a la justicia divina. Ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Nadie podía satisfacer a la justicia divina excepto el propio Dios, santo e inocente. Me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, dijo el Verbo, para hacer tu voluntad. ¿Y por qué es el Verbo? Porque es el Hijo, el señalado en el concilio divino para que ejerciese de siervo redentor en el plan de redención. De igual manera que el Padre, en ese concilio divino, aparece como el amo, y el Espíritu Santo aparece en ese concilio divino como aquel que mantendría la relación entre el amo y el esclavo, entre el Padre y el Hijo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros en nuestra cristología, que es lo que tú me preguntabas, creemos que la persona de nuestro Señor Jesucristo es el Verbo preexistente de Dios, que voluntariamente se ofreció
para llevar a cabo la metodología de salvación por medio de encarnación, vida, muerte y resurrección. Esa es la persona. Y ahora, si hablásemos de la obra, ya hemos hecho alusión a ella, pero ahora volvemos a repetirlo. Si hablásemos de la obra, estaríamos hablando de que ese verbo divino, esa persona divina preexistente, se tiene que despojar de su gloria, se tiene que deformar, dice el texto sagrado, no teniendo en estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que dejó la forma de Dios. ¿Y qué hizo después? Tomó forma de siervo. Es decir, se deformó. Dejó su gloria divina. ¿Para qué? Para revestirse de la humildad o de la humillación de una encarnación. Y creemos que esto se produce, esa deformación, dejar la forma de Dios para tomar la forma de hombre, creemos que se produce por la obra del Espíritu Santo en el vientre bienaventurado de María. La persona preexistente del Verbo, con su naturaleza divina, por la acción del Espíritu Santo, acaban en el vientre de la moza israelita. Y allí en el vientre de la moza israelita se ejercita lo que es el misterio de la encarnación. ¿Y cómo podríamos definir el misterio de la encarnación? El misterio de la encarnación lo definimos diciendo que el Espíritu Santo elaboró una naturaleza humana compuesta de cuerpo, alma y espíritu que adhirió a la persona y naturaleza divina del Verbo de Dios. Y cuando la naturaleza humana gestada en el vientre de María por el Espíritu Santo se adhiere a la persona y naturaleza divina, ahí ocurre lo que teológicamente se llama la unión hipostática. Una persona divina con dos naturalezas distintas. Una naturaleza divina preexistente y eterna y una naturaleza humana que tiene origen en la acción del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y decimos que todo esto ocurrió sin voluntad de varón. Y después decimos que esa naturaleza humana gestada en el vientre de María, sin voluntad de varón y por la acción del Espíritu Santo, vino a surgir a este mundo en el pesebre de la ciudad o del pueblecito de Belén de Judea. Y aquel que estaba en el pesebre era Dios encarnado. Y ese es el misterio que hace que el mismo San Pablo, entre signos de admiración, se escandalice y diga: grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Y ahora esa criatura que está ahí en el pesebre de Belén tiene que pasar por el proceso del crecimiento. Y va pasando por ese proceso del crecimiento y va alcanzando la infancia, la adolescencia y la madurez. Y decimos que de que llegó a la edad aproximada de los 30 años, comenzó un ministerio público que duró 3 años. Un ministerio público en el que trajo la revelación del reino de Dios y en el que acompañó su mensaje de salvación con prodigios, señales, maravillas y milagros, y que finalizando su ministerio se entregó voluntariamente a la muerte de cruz. ¿Para qué? Para ser el sustituto de la sentencia que la humanidad, que todos nosotros merecíamos. ¿Por qué él daba las medidas para ser el sustituto? ¿Por qué él daba las medidas para ser la ofrenda vicaria? Porque su vida había sido sin pecado. Él había pasado por la infancia, por la adolescencia y por la madurez sin cometer ni un pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Salió inocente del vientre de su madre, María, y sigue inocente a los pies de la cruz. Ha mantenido la naturaleza inocente. Es el postrer Adán, que tiene la misma naturaleza que el primer Adán tenía antes de pecar, con la diferencia de que el primer Adán la perdió en el Edén y mi Cristo la mantiene incluso en el Calvario. Entonces decimos que en esa obra de limpieza, es esa obra de vida limpia, esa obra de vida sin pecado, la que le hace a él ser el sacrificio vicario perfecto. Puedo ser vuestro sustituto, que sois unos delincuentes, porque yo no tengo delito alguno. Solo uno limpio puede ser el sustituto que pague lo que un sucio debiera de pagar. El que no tiene pecado se pone en el lugar de los pecadores. Y cuando se entrega a la muerte de cruz,
lo que está haciendo es ser el sustituto perfecto de cada uno de nosotros. Está pagando lo que nosotros deberíamos de haber pagado. En la cruz le está dando satisfacción a las demandas de su justicia. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que nosotros merecíamos como pecadores? El infierno eterno. Esta era la sentencia judicial divina para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la cruz, Él está pagando nuestro infierno para que nosotros mañana podamos gozar de su cielo. En la cruz se citan los ingredientes fundamentales del infierno. De hecho, yo he dicho alguna vez que la cruz era una dependencia del infierno en ese momento. Allí en la cruz se cita el pecado, allí en la cruz se cita la ira de Dios y allí en la cruz se cita el desamparo de Dios. Ya Isaías dijo, Él cargó el pecado de todos nosotros. Y San Pablo posteriormente diría, por nosotros se hizo pecado. También en la cruz se nos revela que la ira del Padre cayó sobre el cuerpo inocente del Hijo. La ira que nosotros merecíamos, ya sabéis vosotros que la ira divina es la esencia del infierno. Y la ira divina cayó sobre su cuerpo inocente, porque Él se había hecho pecado. Lo que estaba crucificado en la cruz era el pecado. Y ahora el Padre derrama la sentencia judicial divina contra el pecado, que es su ira. Por lo tanto, el Hijo se ha hecho pecado, está sufriendo la ira del Padre y lo está haciendo sin el amparo de su amado. Es por eso que el Hijo dijo en cierto momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Padre le hubiera respondido, le hubiera dicho, por cuestiones doctrinales, hijo, porque tú tienes que pagar el infierno cualitativamente, que todos estos merecían cuantitativamente. Y por lo tanto tienes que padecer los tres ingredientes principales del infierno: el pecado, la ira divina y el desamparo. Y cuando Él ha cumplido con todos los ingredientes infernales que nosotros merecíamos, es cuando ha sido el sustituto. La justicia divina ha quedado satisfecha y ahora, a partir de ahora, el amor divino tenía libre curso para salvarnos, predicando que aquel que murió en la cruz era el sustituto del castigo de nuestro pecado. Y después todo esto, sigo con la obra de Cristo, queda confirmado 3 días después con su resurrección. La resurrección del cuerpo de Cristo es la evidencia palpable y visible de que Él había matado a la muerte muriendo. La muerte no le pudo retener, había resucitado. La resurrección, por lo tanto, es la evidencia inequívoca de que Él había matado a la muerte muriendo, de que Él era nuestro sustituto, de que su ofrenda vicaria había sido aceptada por la justicia divina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos en nuestra cristología, que tú me preguntabas, a su persona y también a su obra, reduciéndolo todo. Cuando hablamos de su persona, nosotros decimos que nuestro Señor es el verbo preexistente de Dios, eterno, coigual al Padre y al Espíritu Santo en deidad. Y cuando hablamos de su obra, hablamos de que se hizo carne, de que vivió sin pecado, de que se entregó a la muerte sustitutoria de cruz y de que resucitó como prueba tangible y visible de que había triunfado. Por lo tanto, eso sería muy resumida la cristología que nosotros profesamos y predicamos. Amén, hermano, maravilloso, la verdad. La verdad que en tan poco tiempo poder resumir algo tan grande y profundo, porque la verdad es mi palo favorito, porque sin Cristo no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. Creo que la Biblia, en su panorama general, es cristocéntrica, hablando de su persona y obra, y creo que ha hecho un resumen excelente. Y creo que es necesario, ¿no? Porque habrá más hermanos que se centren en diferentes ramas, pero yo creo que la cristología es algo maravilloso, el cual en este punto solo ya podríamos estar el programa entero. Pero bueno, sí, como apremia el tiempo, vamos a continuar, porque sí es verdad que es maravilloso lo que nos estaba explicando, ¿no? Y es lo que nos hace distintos a las demás religiones. Es que nosotros no tenemos un Dios como pueden tener otras religiones, un Dios que está en el cielo ajeno de sus criaturas, un Dios que está solo observando y que sus criaturas deben de hacer ciertas obras para luego en el juicio final ir al cielo o ir al infierno. Nosotros tenemos un Dios cercano que se hizo o participó de naturaleza humana para que nosotros pecadores pudiésemos ser salvos y ir al cielo. El que descendió del cielo nos hizo posible que nosotros ascendamos al cielo. Yo creo que es estupendo. Y si ya pasamos al siguiente punto, por ir un poco, si quisiéramos tocar neumatologías, lo que es
la persona del Espíritu Santo, si quisieras por encima tocar un poquito, pues bueno, a función, ¿no?, que tiene, pues en esta era de la Iglesia, un poquito para no dejarlo ahí aislado. Bien, nosotros, la misión, creemos en el Espíritu Santo como persona divina, coigual al Padre, coigual al Hijo, en cuanto a atributos y en cuanto a gloria. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, evidentemente descartamos que el Espíritu Santo sea una manifestación divina. Volvemos a remarcar que es una persona divina. También descartamos, cuando hablamos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea el Espíritu del Padre o la fuerza activa, como dicen otros, de la deidad. Descartamos todo esto. Nosotros, colocando nuestras bases en la doctrina de la Trinidad, de la que antes hablábamos, decimos que la persona del Espíritu Santo es esto, una persona del ser único de Dios, una persona de la deidad. Y cuando hablamos de lo que son la obra del Espíritu Santo, pues tendríamos que hablar de su participación en la creación, cuando dice que el Espíritu Santo anidaba sobre la faz de las aguas. Tendríamos que hablar de su participación en la inspiración de la palabra. Es Él el que inspira la palabra en los profetas en el Antiguo Testamento y en los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tendríamos que hablar como parte de su obra del Espíritu Santo en lo que fue la gestación de la naturaleza humana en el verbo preexistente de Jesucristo. Tendríamos que hablar en cuanto a la obra del Espíritu Santo como también fue Él quien vino a traer a la resurrección corpórea de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que la resurrección de Cristo, aquí hay que puntualizar esto, es la consecuencia de su vida sin pecado, pero también es cierto que el Espíritu Santo es el que levanta a Jesucristo de entre los muertos. La base desde la que lo levanta es la limpieza de su vida, pero es Él el que lo levanta, por lo tanto también es parte de la obra del Espíritu Santo. Y ya en términos más generales y más cercanos a lo que es la Iglesia del Señor, tenemos que decir que el Espíritu Santo es el que regenera. Cuando el individuo acepta el mensaje del Evangelio, cuando el individuo acepta el mensaje que habla de la persona y de la obra de Cristo arrepintiéndose de sus pecados, quien viene a morar en el creyente es la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la que vive en el creyente. ¿Y qué hace en la regeneración el Espíritu Santo? ¿Qué hace en su morada en el creyente? Lo que hace es guiarlo hacia toda la verdad. Por lo tanto, el Espíritu Santo también en este tiempo, como parte de su obra, lo que hace es santificarnos. La santificación no es una obra del esfuerzo humano, la santificación es una obra impartida en el creyente por el Espíritu Santo. Pero también podríamos hablar como parte de las tareas del Espíritu Santo, el iluminarnos en la Escritura para permitir que la comprendamos. En fin, eso a grosso modo sería hablar de lo que nosotros creemos en cuanto a su persona y en cuanto a su obra. Lo resumo. En cuanto a su persona, decimos que es persona divina, coigual al Padre y al Hijo, por lo tanto, preexistente, eterna y con todos los atributos de la deidad. En cuanto a su obra, tenemos que decir que tiene parte en la creación, tiene parte en la inspiración de las Escrituras, tiene parte en lo que fue la encarnación del Verbo, tiene parte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tiene parte en la santificación de la Iglesia y tiene parte en lo que es la iluminación sobre cada creyente para la comprensión de la Escritura Sagrada. Podríamos hablar de más cosas acerca de él, pero estamos haciendo resúmenes muy concisos de todo lo que estamos hablando. Amén, hermano, precioso, la verdad. Ya tocante que estamos con el Espíritu Santo, no vamos a dejar en el aire un poco esos frutos que trae el Espíritu Santo o esos frutos que imparte, ¿no?, con el Espíritu a cada persona, hablando de los dones. En este caso, ya que nosotros, considero, si no, pues lo tocas por encima un poco, venimos de una rama, digamos, carismática, pentecostal, ¿no? Creemos en los dones. Nuestra misión acerca de esto, ¿cuál es su posición? Bien, tú has mencionado frutos y dones.
Tanto los frutos como los dones son del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? La Escritura habla de los dones del Espíritu Santo y habla del fruto del Espíritu Santo. Hablando muy concisamente, los dos tienen su origen en el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Amén. Por lo tanto, cuando yo recibo como creyente al Espíritu Santo como inquilino de mi espíritu humano, cuando el Espíritu Santo hace morada en mí, al recibir a la persona, junto con la persona estoy recibiendo los dones que voy a necesitar y también el fruto del Espíritu. Ahora lo que hace falta es que esos dones se desenvuelvan en mí y también que el fruto del Espíritu en mí se pueda desenvolver. ¿De acuerdo? Pero potencialmente ya lo tenemos. Porque si tenemos a la persona del Espíritu Santo, con ella tenemos a los dones del Espíritu y al fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos de dones, ¿de qué hablamos? Por definirlo de una forma muy sencilla y breve. Cuando hablamos de dones, estamos hablando de habilidades. Es decir, el Espíritu Santo a cada creyente le va a impartir unas habilidades que siempre van a tener relación con la tarea que ese cristiano tiene que hacer. Por poner un simple ejemplo, como un botón de muestra. Si la tarea que yo tengo que hacer es ser un evangelista, normalmente para ejercitar esa tarea, el Espíritu Santo podrá desatar en mí el don de hacer milagros. ¿Por qué? Porque el don de hacer milagros me va a facilitar llevar a cabo la tarea de evangelista. Cuando hablamos de un evangelista, ¿de qué hablamos? De un hombre que llega a un campo virgen donde no hay nada para establecer una iglesia. Claro, si el Espíritu le da dones de sanidades o le da dones de milagros, si le da un don de estas características, ¿qué hace? Que capta la atención de la gente inconversa. Es decir, ese don que le está dando es una herramienta, es una habilidad que Dios le ha entregado en su mano. ¿Para qué? Para hacer bien la tarea. Lo importante que es hacer bien la tarea. El don no es otra cosa sino que una habilidad que facilita que la tarea se haga. Puntualizo esto porque no podemos equivocar la función de los dones. La función del don no es para exhibirme. La función del don no es para hacerme popular. La función del don no es para hacerme famoso. No va en relación a mí. El don se me entregó para facilitarme la consecución de la tarea que Dios me entregó. Por poner otro ejemplo, si Dios a uno le da la tarea de ser predicador y maestro, ¿qué don le tiene que dar? Pues evidentemente le dará un don de sabiduría, ¿no? Que es el don que nos permite utilizar bien el conocimiento. Pero el don ese que te ha dado Dios, ¿para qué? ¿Para que te exhibas que sabes mucho? No. Es para que tengas la habilidad suficiente de explicar de forma sencilla lo que es difícil de entender. Por eso te llamo a ser predicador y maestro. ¿De acuerdo? Entonces los dones siempre tienen que ir en relación a lo que es la tarea. ¿De acuerdo? Todo creyente tiene una tarea que realizar en la iglesia de Dios. Todo creyente tiene una tarea que realizar en el cuerpo místico de Cristo. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no hay ni un solo miembro que no tenga una tarea para desarrollar. Y Dios le dará las habilidades, los dones, para que desarrolle bien la tarea. ¿De acuerdo? El don es el badilejo del albañil. El albañil, ¿qué tiene que hacer? Levantar paredes. Y Dios, ¿qué le da? Un badilejo, para que lo haga bien. ¿De acuerdo? Es la herramienta que te facilita la consecución de la tarea. Eso es en cuanto a los dones, que son del Espíritu. Ahora hablemos del fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, el fruto ya no tiene que ver con lo que tienes que hacer, tiene que ver con lo que eres. ¿Se entiende así? El don tiene que ver con lo que tienes que hacer, pero el fruto tiene que ver con lo que eres. Por eso el fruto del Espíritu es amor, que después se desdobla. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el fruto es uno, el amor. Y luego está el desdoblamiento del amor. Esto tiene que ver con lo que eres. El fruto se manifiesta en la reacción del creyente ante las circunstancias. ¿De acuerdo? Si a mí cuando me tratan con odio, yo reacciono con amor, ¡ay, eso es fruto! ¿De acuerdo? Eso es parte del carácter cristiano. Si yo ante la tristeza reacciono con gozo, eso es fruto. Si yo ante la guerra reacciono con paz, eso es fruto. Si yo cuando todo el mundo está intranquilo, estoy tranquilo, eso es fruto.
¿no? Sigo paciente. Y así podríamos seguir enumerando, ¿no? Cada uno de los subfrutos del fruto del amor. Son las reacciones de mi carácter cristiano ante las diversas circunstancias de la vida. Pero vuelvo a reiterar, el don tiene que ver con lo que hacemos, es la habilidad o la herramienta para hacer bien la tarea, y el fruto tiene que ver con lo que somos. El fruto tiene que ver con el carácter de Cristo emergiendo en nuestro carácter. Y tanto lo uno como lo otro pertenecen al Espíritu. Ahora bien, si me preguntaseis, ¿qué es más importante, el don o el fruto? Digo, los dos son importantes, pero mucho más importante es el fruto que el don. Amén. Porque el fruto señala la autenticidad de que soy creyente. Y el don puede ser imitado. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y nunca dijo por sus dones. ¿De acuerdo? Hecha esa aclaración, vuelvo a repetirme. Tanto el don como el fruto son del Espíritu Santo. El don es habilidad entregada para realizar bien la tarea. Lo importante no es el don, lo importante es hacer bien la tarea. El don es la habilidad para que la tarea se haga bien. Y el fruto tiene que ver no con lo que hacemos, sino con lo que somos. El fruto tiene que ver con que el carácter de Cristo esté emergiendo en nuestro carácter. Y entre lo que hago y lo que soy, es más importante lo que soy que lo que hago. Ahora, ¿lo ideal qué es? Lo ideal es que el don esté envuelto en el fruto. Por eso el apóstol San Pablo en Corintios, cuando habla de los dones y termina de hablar de ellos, dice, pero ahora os muestro un camino superior. Qué bien. Ah, es superior, sí, sí. Estaba hablando de dones. Dice, pero yo os voy a mostrar un camino superior. Y empieza a hablar del fruto del amor. ¿Qué está diciendo San Pablo? Lo ideal es que los dones, las habilidades que Dios nos dio para realizar bien la tarea, estén envueltas en el fruto del amor. Ese es el verdadero equilibrio. Disculpadme un momento que voy a poner el cargador, que me estoy quedando sin batería. Muy bien. Tranquilo, hermano, cárgalo a ver. Pues nada, estamos disfrutando. Tío Pablo, ¿tiene usted el micro desconectado? Por si quiere decir algo, que lo tiene desconectado y no se le escucharía. Creo que igual tiene que volver a salir y volver a entrar. Bueno, pues la verdad que estamos disfrutando. Dejaremos lo que son las preguntas, hermanos, para que el hermano, pues al final de un poco la exposición, la ponencia, pues bueno, podamos, porque ya veo que estáis escribiendo a través del WhatsApp y del chat, escribiendo preguntas. Pues bueno, luego se las lanzaremos al hermano al final, ¿vale? Ahora a ver si consigo... Vale, que sepáis que todo suma, ¿vale? Y que el equipo pues se encarga siempre de anotar vuestras peticiones, vuestros comentarios se leen también, por supuesto, y estupendo. Creo que ahora ya está cargando. Esperemos que esté cargando y que el cargador esté bien. A ver, porque aún nos queda un poquito, ¿eh? Estamos a la mitad y lo estamos haciendo lo más conciso y lo más resumido posible. Vale, yo confío en que este cargador funcione, porque no es el mío no lo encuentro. Pero espero que este funcione. A ver, bien, a ver. Vale, a ver. El tío Pablo, lo único es que entra con el micro desactivado, entonces no le vamos a poder escuchar, porque desde que entra se ve que le ha dado él antes a la opción de bloquear el micro, lo tiene ahí desactivado. Pero bueno, continuamos, hermano mío, y vamos, vale, han surgido preguntas, pero luego te las lanzo acerca de lo que son dones y frutos. Pero bueno, siguiendo en esta línea, vamos a tocar dos o tres más para no hacerlo esto tan extenso, pero sí veo que antes de pasar a la salvación, la rama de la soteriología, nos expliques un poquito esa realidad cruda, porque como dicen muchos hermanos, antes de la buena noticia viene una mala. Entonces es la condición, naturaleza y ese origen de pecado, que digamos que entraría en la rama de la armatiología. Sí, pero concrétame la pregunta. Sí, es, bueno, un poco esa realidad de pecado, ¿no?
ese origen o naturaleza, ¿no? ¿Cómo empezó, cómo surge y por qué surge, la verdad? Bien, el pecado, cuando tenemos que buscar el origen del mismo, nos tenemos que ir al cielo. El primer pecado se lleva a cabo en el cielo,